amigos, vamos a continuar con el spoiler para la serie GL Dangerous Queen. ¿Y qué tienes en la boca? Bonita se limpió rápidamente los labios con el dorso de la mano. Frunció más el ceño al notar un rastro de lápiz labial. El de Queen. Aunque ya no estaba, esa mujer seguía haciéndola enojar. Solo ten cuidado. Min le dijo, como si supiera algo. No era ingenua, pero prefería simplemente advertir a su amiga antes de involucrarse demasiado. Bonita no respondió, se quedó allí un rato más, antes de levantarse y salir al pasillo para ver si Queen seguía allí. Sin embargo, la mesa ya estaba ocupada. Eso significaba que Queen se había marchado y el restaurante había dejado libre la mesa. Genial, así no tendría que pasar por esa situación embarazosa. Una semana después, Queen se sentó a la cabecera de la mesa de reuniones, escuchando con calma las presentaciones de cada equipo. Su rostro permanecía impasible, pero su mente aún vagaba hacia la expresión decepcionada de Bonita. A Queen no le gustaba la falta de concentración que le hacía perder el control en su trabajo, la odiaba, pero no encontraba justificación para los sentimientos que la perturbaban. Pensó que en unos días olvidaría todo. Después de todo, ¿por qué le importaría tanto a alguien a quien apenas conocía? Pero Bonita simplemente no salía de su mente, ese era el problema. No tengo objeciones al trabajo de cada sector, gracias por su compromiso. Prometo que si nuestros resultados al fin del año son positivos, todos recibirán una recompensa. En cuanto salió de la sala, los jefes de cada departamento suspiraron aliviados e intercambiaron miradas cautelosas. Ningún equipo había cometido error esta vez, lo que significaba que en la siguiente presentación todos tendrían que esforzarse más. Esa noche Queen regresó a casa a pesar de sus desacuerdos con su madre. Cumplió su promesa de volver cada fin de semana. En cuanto entró, vio a su hermano mayor relajándose en la sala. Al verla apagó todo rápidamente y la siguió a la cocina. Acabo de contactar con tus hombres. Me dijeron que estás investigando algo para ti. Nada de negocio, sino sobre cierto estudiante. Solo quería saber si esa joven estaba bien. Eso era todo. No es que estuviera interesada en absoluto. No importa, eso fue todo lo que dijo ese tipo. Pero por mucho que lo presione, no me dio ningún detalle. Es molesto, ¿verdad? ¿A quién estás ayudando? Solo siento pena. Eres tan testaruda. ¿Es tan buena esa hermana? Pero Queen inmediatamente negó con la cabeza. Ya sabes que no soy así. Ten cuidado de no presionar demasiado a las personas, porque si no vas a asustarlos. Es un consejo, le dijo Kita, arqueando una ceja. ¿Alguna vez has hecho algo malo a alguien y no pudiste olvidarlo? ¿Esa pregunta significa que quieres disculparte? Solo pregunto, dijo Queen. Primero, ¿es esa persona lo suficientemente importante como para que pierdas el tiempo disculpándote? ¿Qué quieres decir? Si puedes responder esa primera pregunta, te diré la segunda. Hermana, eres inteligente, eso es todo. En segundo lugar, si te sientes mal por haber hecho algo malo a esa persona, entonces quizás deberías hacer algo. 2 días después, Bonita bajó del edificio de la escuela sin olvidar mirar a su alrededor, para ver si alguien estaba cerca mirándola. La aparición de Ken la última vez la había obligado a tener mucho cuidado. Por suerte no fue tan paciente como ella creía. Tras esperarla 3 días desapareció, pero ella no bajó la guardia hasta el comienzo de sus vacaciones en 2 semanas. Sin embargo, en cuanto salió del edificio vio un coche familiar aparcado. Al intentar pasar de largo, la ventanilla bajó, revelando una mirada severa que necesitaba subirse. ¿Crees que puedes mandar a todos en este mundo? Pasó de largo sin importarle, creyendo que la mujer no haría nada que llamara la atención. Hoy Bonita aún tenía que resolver el asunto de su nuevo hogar y no tenía tiempo para jugar a las malas personas. Pero parecía que se equivocaba. La otra no hizo ningún escándalo, sino que envió a una mujer de traje, haciendo de guardaespaldas, quien se acercó directamente a ella. La señora quiere que suba el coche. ¿El coche? ¿Seguro no me está confundiendo? Señorita Bonita, la señora me pidió que le haga saber que si usted no viene, ella vendrá a su trabajo y le va a ordenar que la atienda todos los días durante un mes. Bonita frunció el ceño, sintiendo que su corazón se achicaba. Cuidarla todos los días durante un mes, tenía que estar loca, gastando dinero en tonterías como esa. ¿Se ha vuelto loca?, murmuró para sí misma. Claro que la otra conocía sus puntos débiles. Sabía dónde encontrarla, pero decidió no presentarse directamente y en cambio presionarla de esa forma. Una semana sin dar señales de vida, y eso era todo lo que se le ocurría para disculparse. Si no se sube al coche en 20 segundos, le impondrá una sanción. ¿Sanción? Sí. ¿De qué está hablando? ¿Quién se cree que es? La señorita Queen me pidió que le dijera eso. Basta, ya entiendo que tu señora es una tirana. Por un instante pareció que la mujer frente a ella esbozó una leve sonrisa,
pero fue demasiado rápida para estar segura. Bonita se giró y caminó directamente hacia Quinn. No es que fuera a subir al coche como quería, sino solo para dejar clara su posición.